queridísimo Rodolfo Stolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, amigo? Mi queridísimo David, siempre es un placer platicar contigo y qué mejor manera de cerrar la semana que charlando con el padre del análisis. No, hombre, qué honor que tú platiques conmigo en este cierre de semana. Oye, hay que tratar de entender a qué está pasando y cómo está reajustando la economía, ¿no? Total y absolutamente, los cambios parecen ser por día, ¿no? Pero de la última vez que platicamos a hoy estamos en un contexto diferente. Pues han salido ahí algunos datos que han llamado la atención. También que más me preocupó, para serte muy sincero, esta semana fue la balanza comercial de Estados Unidos. Sí. Empiezan a jugar los aranceles en abril, las importaciones de bienes caen casi 20%, Sí. El déficit comercial de bienes y servicios cae en más de la mitad. México se mantiene como el principal socio comercial, eso me parece muy bien. Quiere decir que seguimos ganando la mayor rebanada del pastel, pero el pastel se hizo bastante más chiquito. Y lo que más, de todo esto, lo que más me llamó la atención es la caída que hubo en las exportaciones mexicanas que entraron vía TEMEC sin arancel a Estados Unidos. Traíamos más o menos un 45% hasta febrero. En marzo cayó al 8%, ahora cayó al 7%. Los importadores estadounidenses y los exportadores mexicanos están prefiriendo otros esquemas fiscales que están dentro de la misma tarifa arancelaria de Estados Unidos, que les permiten entrar libres de arancel sin necesariamente utilizar el TEMEC. Sí, o sea, porque parecería que el Temex se está desgastando, ¿no? Una de las lecturas que yo podría tener, a ver si estás de acuerdo conmigo, Rodolfo, que a lo mejor el Temex se acaba, que nos quedamos con la relación, la muy fuerte relación económica, pero que hay otros esquemas que ya no van necesariamente en el Temex, ¿no? Sería un escenario, me parece, poco deseable para las dos partes, tanto para Estados Unidos como para México y Canadá. Lo que sí me queda claro es que este cambio en las políticas arancelarias de Estados Unidos sí generó un daño al propio tratado, porque modificó un acuerdo institucional con el cual se pactan las reglas del juego a muy largo plazo. Lo modificó de manera muy rápida al imponer los aranceles del 25% a aquellas que no cumplieran con el TEMEC, claramente rompiendo o lastimando severamente el tratado. Sin embargo, creo que los eventos posteriores sí han dejado o sí han demostrado que existe una cooperación, una voluntad de cooperación en ambas partes. Tal vez del lado norteamericano no sea tan claro, pero el ejemplo que yo pongo en ese sentido es lo que sucedió con los aranceles a las autopartes, que del 25% que está general para todos los países, para el caso de México bajó al 15%. Me parece que es algo relevante en ese sentido. Las negociaciones que siguen haciendo, y estaba por allá por Washington, Marcelo Ebrard. Entonces, me parece que dentro de todo no es algo deseable. En algún momento teníamos la primera de Banamex, recuerdo claramente a Sergio Curzán, nuestro director, que decía que ya se hizo un daño, porque al final del día esto ha pegado sobre las expectativas del propio TEMEC, ¿no? Creo que es la peor parte. Que no ha pasado nada o prácticamente nada, pero hay tal incertidumbre que es peor. Yo lo digo mucho, pero porque estoy totalmente convencido, que es peor esta incertidumbre a que hubiera malas noticias. Lo platicamos la vez pasada que platicamos. Ciertamente, es mejor tener la certeza de lo que va a ser muy malo a tener la incertidumbre. Es como tener una enfermedad, pero no te quieres hacer los exámenes para no saber. Lo mejor es saber para tomar las decisiones que tengas que tomar. Pero si no quieres porque te da miedo por cualquier cosa, pues estás como el gato de Schrödinger, estás y no estás al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido, así es como se ve la política comercial norteamericana en este momento, porque un día hace un acuerdo con Reino Unido y con China y baja la arancel a este último al 30%, y la siguiente semana, 2 semanas después, decide incrementar el arancel al acero y aluminio al 50%. Es decir, no hay consistencia en las acciones. Olvidémonos ya del discurso, que se puede tener todos los vaivenes que quieras, pero en las acciones no hay una consistencia. Se habló mucho del taco trade,
pues todo esto sin duda está teniendo efectos principalmente en las expectativas, y eso es lo más relevante. Si nosotros lo ponemos a ver desde el punto de vista eminentemente teórico, cuál es el efecto de un arancel bajo el modelo mundial que es ampliamente conocido, pues el país que impone los aranceles a ser el país más grandote va a crecer un poquito su producción y va a tener un impacto chiquito en la inflación, ¿no? Y lo que estamos viendo, por el contrario, es que se están recortando los pronósticos de crecimiento para Estados Unidos y la inflación está convirtiendo cada vez más rápido a su meta. Hoy tuvimos el dato de la nómina no agrícola que vence de nuevo las expectativas, muestra una tasa de desempleo en 4.2%. La Reserva Federal no tiene ahorita argumentos ni para recortar, me parece, ni para parar, ni para aumentar. Están en un momento de una encrucijada porque no queda claro, justamente por esta incertidumbre, cuál es el camino o la ruta hacia adelante. Y eso, pues, definitivamente no solo afecta a la FED, sino a todos los agentes económicos, tanto en Estados Unidos como aquí y en el resto del mundo. Más la atención que le ponen declaraciones como la de hoy de Trump. Y la Fed debe bajar un punto la tasa de referencia. ¿Por qué un punto? Pues porque se le ocurrió que como buen populista ese número le gustó hoy, ¿no? Sí, no, y además claramente existe una animadversión contra el trabajo que está realizando Jerome Powell, que dentro, con todas las características buenas o malas que puede tener, me parece que está siguiendo el librito, se está yendo por el librito y dice, ahorita no sé, porque no sé qué va a pasar. Si yo ahorita decide cortar y de repente se viene la inflación con todo, justamente por el tema de los aranceles, pues van a tener que volver a subir la tasa más adelante y eso resulta muy costoso porque además pierdes credibilidad en términos a cuál es tu visión del futuro económico. Y por el otro lado, si se mantiene, descartemos ahorita que vaya a subir, pero si por el otro lado si se mantiene, las presiones van a seguir porque la inflación sigue baja, el empleo sigue demostrando mucha resiliencia. Entonces, es de estas decisiones que no vas a quedar bien con nadie, ni con unos ni con otros, vas a seguir recibiendo las críticas y me parece que eso es lo que tiene que hacer. En México la cuestión es totalmente diferente. Banco de México. A ver, antes de que pase a Banco de México, yo creo que sí hay que recordar algo que es muy importante de la política monetaria. Hay gente, mucha gente que cree que las decisiones de política monetaria tienen efecto inmediato. Falso. Y eso es totalmente... O sea, hay gente que dice, no, es que entonces, como bajó la tasa, tiene que... No, 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 la política monetaria va en el mediano, en los 6 meses por lo menos. Y a mí me gusta mucho aquella que se lo oía a Agustín Carstens y se la robé, que dice que la política monetaria es como mover el agua en una tubería muy grande. O sea, que si le abres demasiado, pues de repente a lo mejor te puede salir demasiado fría y que si le mueves, o sea, que le tienes que ir temblando, pero considerando que el movimiento es largo, que no es automático, que no le mueves la perilla hacia un lado y en ese momento se mueve hacia ese lado, que tarda un poco porque la tubería es muy larga. Eso que mencionas es muy, muy cierto. El único mercado en el cual la política monetaria, cuando sorprende, tiene un efecto en los mercados financieros. Sí. Nada más. Si la política monetaria va en ritmo con lo que todo el mundo está esperando, ni siquiera los mercados financieros se mueven. Pero hay que recordar justamente el horizonte sobre el que opera la política monetaria. Tanto en Estados Unidos como en México es de 1 a 2 años. No tenemos claro cuál va a ser el arancel el siguiente mes, mucho menos dentro de 1 o 2 años. Eso complica de manera muy relevante las decisiones o las discusiones incluso que se puedan tener tanto en Estados Unidos como en México. Y entonces hasta este nivel de incertidumbre, pues es un poco como navegar sin un buen vigía, ¿no? Porque no sabes cuál va a ser el puerto al que vas llegando porque las expectativas están destrozadas y el efecto que esto tiene, por ejemplo, en la inversión, pues es muy, muy grande, ¿no? Poner una fábrica de lo que me indica, es una fábrica, digamos, relativamente grande, una inversión de miles de millones de dólares, pues no piensas en 4 años, piensas en 25 o 50 años, cuánto te va a generar, etcétera. Pues si ves que en este momento la coyuntura no favorece, vas a preferir tener tu dinero en instrumentos financieros. Y lo que estamos viendo con el consumo en Estados Unidos también es bien importante. Hay evidencia anecdótica desde el mes pasado, desde el mes antepasado, perdóname, abril, que hay gente haciendo compras de Navidad. O sea, las encuestas del sentimiento del consumidor en Estados Unidos están viendo la inflación muy arriba, justamente por el efecto de los aranceles, cuando vemos las expectativas a 12 meses un poquito más. Entonces, todos estos escenarios
tienen sus riesgos en particular, por ejemplo, para este último, la profecía autocumplida, ¿no? Se pueden dar las condiciones en el mercado que se empiecen a adelantar contra todo esto, que termine por haber un incremento justamente en los precios que no tenga nada que ver más que con la amenaza o con el temor que le tenemos a los aranceles. Y en la parte de la inversión, sin duda, si no tienes la certeza, pues vas a bajar tu ritmo de inversión porque necesitas tener certeza o mayor seguridad, mayor certidumbre de lo que va a ser hacia adelante. Como bien dices, si la noticia fuera muy mala y mañana sale el presidente de Estados Unidos y dice, le voy a poner a todo el mundo un arancel del 30% y ya no me importa, bueno, en ese momento creo yo que se calmarían las aguas si le creyeran. El problema es que con estos cambios en la narrativa tan continuos, no hay quien le crea y eso dificulta aún más por su propia personalidad, los mensajes que quiere transmitir de poder y de fuerza y de hacer América grande. No entiendo cómo una Reserva Federal, o la Reserva Federal o un Banco Central podría tomar decisiones en este momento cuando las decisiones pues cambian de la noche a la mañana. Mira, déjame tomar el caso del arancel al acero y al aluminio. Pues me lo platicó aquí en estos mismos micrófonos Rosendo Gutiérrez, que muchos de los negociadores con los que son los contrapartes de México se enteraron por la llamada de ellos que lo había decidido el presidente que lo iba a hacer o que lo iba a hacer unos días después. O sea, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo haces una política monetaria con tanta incertidumbre de todo? No solamente esta dificultad, sino la realidad te obliga a que la tienes que hacer y que tienes al final del día que tomar una apuesta. En el caso de Banco de México ha sido muy claro, van a seguir por lo menos otro recorte de 50 puntos base porque ya están muy preocupados por la desaceleración económica, aunque no sea parte de su mandato institucional, pero sí ven que la inflación o que el proceso de desinflación continúe. Ya veremos el lunes cómo sale la inflación de mayo, que estamos esperando que esté arribita del 4%, pero todavía abajo del 4,5%. Entonces digamos que todavía estamos en ese rango. Insisto, a ver, es que con la inflación al 4.22 es la inflación tradicional. Muy pocas veces la inflación ha estado abajo del 4, siempre ha estado ligeramente arriba del 4. Si lo ves, no sé, en un horizonte 2013, la fecha, ¿no? Totalmente, o sea, el promedio histórico de 2008, que es cuando empieza el Banco de México a tomar decisiones sobre la tasa de interés, es del 4,5. O sea, queda como muy claro, esta Junta de Gobierno ha insistido en que van directo por el 3, pero ahorita las acciones que están tomando es, bueno, ya vemos muy restrictiva la tasa, y imagínate toda la inversión que podría estar fluyendo en México, no solo la extranjera, también la mexicana o la doméstica, ya tiene todo el peso de los aranceles de no saber qué va a pasar el día de mañana y todavía súmale un costo de la inversión muy elevado, pues es un freno a la economía que ya estamos viendo desde la segunda mitad del año pasado. A eso súmale los problemas que estamos teniendo por el lado del consumo, que ya tuvimos esta semana los datos de consumo e inversión, los dos van a caer en el primer trimestre de 2025, es una realidad, ya tenemos los indicadores mensuales. Entonces, pues ¿cuál es el único motor que te queda ahí? Porque ya sabes que el gasto público también se redujo de manera muy importante, se están haciendo malabares en las finanzas públicas con subejercicios del gasto para tratar de no verse tan mal contra lo programado. Entonces, el único motor que te va a quedar... Y con una relación deuda-PIB del 51%. Esa es otra, porque la política fiscal, me parece que el gran error que se cometió fue que en los últimos 2 años del sexenio anterior se despilfarró el dinero que no era necesario porque la economía estaba funcionando de manera muy dinámica, y hoy que sí se necesitaría ese impulso fiscal, no lo puedes hacer porque entonces te costaría muchísimo en términos de cómo te están revisando las calificadoras. Si ya Estados Unidos decidieron las 3 que ya no es libre de riesgo, y eso ya tuvo implicaciones en la demanda que puede tener por sus nuevos bonos, porque los fondos de inversión o los fondos de pensiones que están muy metidos en eso, dicen, no, pues es que si no eres AAA, sencillamente no te puedo comprar. Ya no lo eres, me puedo quedar con lo que tengo, pero ya no te puedo comprar nuevo, ¿no? Entonces eso encarece también los bonos en Estados Unidos, y este tema del déficit en aquel país ciertamente está pegando en la depreciación que está mostrando el dólar. Hay que recordar que es eso, no es que el peso se esté fortaleciendo, el dólar se está debilitando. Esa es la manera, me parece, en la que se tiene que leer toda esta coyuntura. Hoy en el editorial eso decía, a ver, creo que México necesita, la mayoría de los mexicanos necesitan una terapia de entender que el tipo de cambio fijo comenzó a desaparecer en 1995
y cambió totalmente la relación del nivel de tipo de cambio y entender la particularidad esta de que los pesos se usan como moneda, como es la más líquida de los mercados emergentes, pues no tienen que ver, 9 de cada 10 no tienen que ver con México, que explica el movimiento del tipo de cambio mucho más lo que está pasando con Estados Unidos a lo que está pasando con México. Totalmente, de repente sí refleja incertidumbres internas, lo vimos después de los resultados de la elección el año pasado, el 3 de julio, de junio, perdón, pero en efecto, o sea, el 80% por lo menos de las operaciones que se realizan con pesos en el mercado de divisas, nada tienen que ver con operaciones reales, con exportaciones, importaciones, ese tipo de cosas, nada tienen que ver. Entonces, mientras este motor, el del sector real, pues ya demostró que la parte de la demanda interna está deprimida, probablemente en el primer trimestre ya hemos tenido un empujón por la parte del adelanto de compras que se realizó en marzo, pero ya en abril el dato que tuvimos hoy nos está diciendo, bueno, ya va a empezar a pegar, ya no va a empezar a morder los aranceles, y entonces sí ya le quitamos los efectos del año bisiesto, de la Semana Santa, vamos a empezar a ver datos mucho más limpios a partir de ahora, que nos van a seguir diciendo para dónde va la economía, ¿no? A ver, yo creo que hay un dato, el que dio el de ayer de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, sí. Que es una caída de 58% con respecto al año anterior, no a los mejores momentos de la historia. Y la caída de patrones registrados, yo creo que te hablan de hacia dónde va la economía, ¿no? Fíjate que es bien curioso porque el dato del Instituto Mexicano de Seguro Social, los trabajadores afiliados, nosotros hacemos la desestacionalización y los últimos 10 meses nos había salido o cero o caída. Y este es el primer mes después de esa racha en la que nos sale positivo, justamente porque el efecto de Semana Santa suele ser muy relevante. Ya los siguientes datos van a estar como más limpios, pero sí nos queda claro que este año los trabajadores afiliados no van a poder crecer ni siquiera el 1%, lo estamos viendo más cercano justamente de un crecimiento del 0.5%. Los patrones afiliados, como bien mencionas, vienen en picada desde hace ya varios meses. Entonces, el empleo formal, que es el empleo bien remunerado en México, que además no es mayoría, recordemos que el 54% de la población ocupada está en la economía, en un mercado laboral informal, más o menos el índice es como el 37% por ahí, pues todos esos se está haciendo más chiquito. Y ya estamos viendo otro fenómeno también bien interesante, que es la caída en la tasa de participación. Es decir, cada vez menos gente está interesada en trabajar aunque tengan las capacidades de hacerlo. Estamos realizando una investigación al respecto que nos va a dar mucha luz porque se ve muy raro que la economía se esté desacelerando mientras la tasa de desempleo está muy cerca o en mínimos históricos. ¿Qué está pasando? Bueno, mucho de lo que ha pasado es justamente que la tasa de participación está bajando y eso tiene razones que muy en vínculo con la estructura propia del mercado laboral mexicano. Lo que pasa es que hay que entender ahí, creo yo, que para que tú estés como empleado, tienes que haber por lo menos o trabajado muy poquito o estar buscando trabajo. Y yo creería, y voy a estar muy pendiente de lo que ustedes analicen, que ahí está, que hay gente que dice, ya con mi ayuda social ya estoy. Con mis apoyos del bienestar ya estoy. Entonces ya ni siquiera me esfuerzo en conseguir trabajo, en ocuparme. Es un punto muy importante. ¿Cuál es el rol de los subsidios? Es uno de los puntos que estamos estudiando. Pero el otro que mencionas también es bien relevante porque la Organización Internacional del Trabajo, quien dicta los lineamientos para medir el desempleo, dice sí, o sea, tienes que considerar que la búsqueda sea activa. Nada más que en México, con un mercado tremendamente informal, sin un seguro universal de desempleo, vas a encontrar a mucha gente buscando empleos muy precarios o incluso recurriendo al autoempleo porque no existen estas redes de seguridad. Si tú relajas solamente ese supuesto, el desempleo ampliado, es decir, que incluya a la población no económicamente disponible, aquellos que no quieren trabajar o que no han podido trabajar porque no te han realizado una búsqueda, sí los incluyes, pero sí aceptarían un trabajo, el incremento en la tasa de desempleo es de los más altos en la OCDE, solamente nos gana Turquía. Claro, Entonces, eso que dice... pero en Turquía, mucho. incluso en Turquía hay seguro de desempleo. Esa es una diferencia fundamental y a veces nos genera muchas distorsiones. Querido Rodolfo, yo por mí seguiría hablando como 3 semanas, porque además me encanta platicar contigo y eres muy, muy ilustrativo y muy lleno de datos. Pero creo que
Creo que ya tenemos que dejar descansar porque es viernes. Los patrocinadores mandan además, David. Como siempre, un placer platicar contigo y con todo el auditorio. Les deseo un excelente fin de semana. Igual para ti, que te vaya muy bien.